Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo un momento verdaderamente especial dentro de nuestra historia. Viet ha decidido sorprender a Tu Tieu, llevándola a conocer a una mujer enigmática, Doña Hoa, quien en el pasado trabajó como contadora en la empresa Tien Truong. Su nombre quizá haya quedado en el olvido para muchos, pero lo que ella sabe podría cambiarlo todo. Porque esta mujer no es una persona cualquiera, puede ser la testigo clave que revele la verdad sobre la quiebra que marcó a tantas vidas años atrás. ¿Qué secretos guarda en su memoria? ¿Qué parte de la historia nunca se contó? Las respuestas que salgan de sus labios podrían abrir un nuevo capítulo lleno de revelaciones inesperadas. Vamos a averiguarlo ahora. Hoy la pequeña casa en la granja parecía transformarse poco a poco, como si se vistiera con un nuevo traje lleno de frescura. Tu Tieu y Uri, pinceles en mano, trabajaban codo a codo mientras cubrían las paredes con una delicada capa de pintura verde esmeralda. Cada trazo era lento, cuidadoso, pero acompañado de sonrisas y conversaciones que hacían del trabajo algo más ligero. El color elegido no era casual. Ese verde suave aportaba una sensación de calma y pureza, iluminando cada rincón del hogar. A medida que avanzaban, la luz del día se reflejaba en las paredes recién pintadas, y el ambiente se volvía más fresco, más acogedor, como si la casa respirara de nuevo. Entre risas, alguna mancha de pintura accidental en la ropa, y comentarios sobre cómo organizarían el mobiliario. Después ambos disfrutaban del proceso. No se trataba únicamente de embellecer el espacio cada pincelada. Era una afirmación silenciosa de que estaban construyendo juntos, de que cada detalle sumaba a la vida que deseaban compartir. Cuando terminaron y dieron un paso atrás para contemplar el resultado, no pudieron evitar sonreír. Allí estaba frente a ellos la prueba de su esfuerzo conjunto, una vivienda sencilla, pero cargada de vida, de color y de promesas. En ese instante, Tu Tieu y Uri entendieron que el verdadero valor no residía en el lujo, sino en la calidez que lograban crear entre ambos. La casa, con su nuevo aspecto, era un reflejo de su relación sencilla, pero llena de esperanza y voluntad de permanecer unida. Aquella tarde Viet llegó acompañado de una mujer que a primera vista parecía guardar un aire enigmático. Su nombre era Hoa y no se trataba de una desconocida en el pasado. Había trabajado como contadora en la empresa Tien Truong, la compañía que alguna vez perteneció a los padres de Tu Tieu. Cuando supo quién estaba frente a ella, no pudo ocultar su sorpresa. Los ojos se le humedecieron al descubrir que aquella joven era la hija de la señora Lan y del señor Hui. Era como reencontrarse con una historia que creía perdida, un pasado que volvía a tocar a su puerta. Con respeto, Tu Tieu se inclinó y la saludó. En voz baja relató lo que había sido su vida desde que la empresa se hundió, la familia deshecha, los padres desaparecidos, el dolor de no saber nada de ellos. Sus palabras sencillas pero cargadas de emoción hicieron que Hoa bajara la mirada. En sus ojos brilló una sombra de tristeza, como si las heridas del pasado todavía sangraran. Con un suspiro comenzó a hablar. Recordó aquellos años en los que Tien Truong era una compañía sólida, reconocida por su seriedad y buen trabajo. Todo parecía apuntar a un futuro próspero. Pero detrás de esa aparente estabilidad se escondía un enemigo constante, la empresa Jia Long. Hoa describió cómo poco a poco Jia Long había convertido la competencia en persecución. No se trataba de rivalidad sana, sino de maniobras sucias, trampas y artimañas destinadas a debilitar a Tien Truong.
Cada proyecto que emprendían era saboteado, cada oportunidad de crecimiento se encontraba con obstáculos creados a propósito. Con el tiempo, esa presión se hizo insoportable. Era como si una red invisible se cerrara alrededor de la compañía. Y finalmente lo que parecía indestructible terminó por derrumbarse. Tien Truong, orgullosa y prometedora, fue empujada al borde del abismo hasta desaparecer. Las últimas palabras de Hoa resonaron con fuerza. El responsable directo de aquella caída tenía nombre y apellido. El director de Jialong aseguró con firmeza: era el señor Hai. Tu Tieu escuchaba con atención cada palabra de Hoa. Sus manos apoyadas sobre el regazo se cerraban con fuerza mientras intentaba contener la emoción. Sus ojos brillantes y húmedos reflejaban el peso de tantos años de dolor acumulado. Con voz entrecortada confesó lo que realmente sentía en lo más profundo de su corazón. No busco recuperar las riquezas que mi familia perdió. Lo único que deseo es conocer la verdad. Quiero que mi madre reciba la justicia que merece. Sus palabras resonaron en la pequeña sala como una súplica sincera. Uri y Viet, sentados a su lado, guardaron silencio. Ninguno quiso interrumpir ese momento. Sabían que era la esencia misma de la lucha de Tu Tieu. Sus miradas estaban fijas en Hoa, esperando ansiosamente su reacción. Durante unos segundos, la excontadora permaneció callada. En su rostro se dibujaba un conflicto interno, la prudencia frente al deber moral. Finalmente habló con un tono sereno pero cargado de advertencia. Querida, han pasado muchos años desde entonces. Si remueves ese pasado, corres el riesgo de complicar tu vida. A veces lo más sabio es dejar las heridas cerradas. El aire se volvió denso y la esperanza pareció desvanecerse. Pero entonces, cuando sus ojos se encontraron con los de Tu Tieu, algo cambió. La firmeza en la mirada de aquella joven la conmovió. No era un capricho. No era un impulso pasajero. Era la determinación de alguien que había decidido luchar por lo que creía justo. Hoa respiró hondo como quien toma una decisión trascendental. Luego, con un gesto suave pero firme, asintió lentamente. Si de verdad lo que buscan es justicia, dijo marcando cada palabra, entonces yo los ayudaré. Estoy dispuesta a declarar y convertirme en testigo. La tensión que dominaba la habitación se rompió de inmediato. El silencio opresivo dio paso a un aire nuevo cargado de esperanza. Fue como si de pronto se hubiera encendido una luz en medio de la oscuridad. Tu Tieu, incapaz de contener las lágrimas, se inclinó respetuosamente. Gracias. Muchísimas gracias, susurró con la voz rota. Uri, sentado a su lado, no necesitó decir nada. Bastó con estrechar suavemente la mano de Tu Tieu. Ese gesto silencioso era más elocuente que cualquier palabra. Estaba con ella, la apoyaba en cada paso, y juntos enfrentarían lo que viniera. Viet, con el ceño serio, también comprendió que aquel momento marcaba el inicio de un nuevo camino. La decisión de Hoa no solo ofrecía una pista hacia la verdad, sino también una oportunidad real de reparar una injusticia que había perseguido a la familia de Tu Tieu durante tanto tiempo. Lo que minutos antes parecía un recuerdo demasiado doloroso de remover ahora, se transformaba en la chispa de un futuro diferente. Y en esa pequeña sala, bajo el peso de los recuerdos y la fuerza de la determinación, nació una alianza que podía cambiarlo todo.
Cuando la noche finalmente cayó sobre la granja, Uri y Tu Tieu regresaron al calor acogedor del fogón. Las brasas encendidas desprendían un resplandor rojizo que iluminaba suavemente el entorno, creando un ambiente íntimo y sereno. Uri, con paciencia y dedicación, se encargaba de preparar la carne. La adobaba con especias tradicionales, cuidando cada detalle para que el sabor fuese intenso y familiar. A su lado, Tu Tieu amasaba la harina con movimientos firmes y delicados, lista para hornear pequeños panes calientes que acompañarían la cena. El crepitar del fuego llenaba el silencio con su música rítmica, mientras un aroma irresistible comenzaba a impregnar el aire. Carne dorándose lentamente, pan fresco a punto de salir. Entre tanto, las risas suaves de la pareja se mezclaban con ese concierto sencillo de la naturaleza nocturna. No había lujo sobre la mesa, ni platos elaborados, ni banquetes extravagantes. Solo carne a la parrilla y pan recién hecho. Sin embargo, para Uri y Tu Tieu, aquella cena significaba mucho más que un simple alimento. Era un ritual íntimo, un momento compartido en el que el esfuerzo del día se transformaba en complicidad, en unión, y en la certeza de que pese a las dificultades todavía podían disfrutar de la vida juntos. El humo del carbón se elevaba hacia el cielo estrellado como un recordatorio de que incluso en la sencillez se podía hallar grandeza. Y en esa mesa improvisada al aire libre, Tu Tieu y Uri encontraron la felicidad más pura, la de saber que mientras estuvieran juntos, siempre habría un refugio de paz al que volver. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay, Uri và Tử Tiêu quyết định sơn lại căn nhà nhỏ. Ngôi nhà nhỏ ở trang trại dần được khoác tấm áo mới. Không gian sáng sủa, mát mắt khiến cả hai mỉm cười mãn nguyện, tin rằng mái ấm giản dị này sẽ mang lại hạnh phúc lâu dài cho họ. Chiều hôm đó, Việt đưa cô Hoa, nguyên kế toán công ty Thiên Trường của bố mẹ Tử Tiêu đến. Biết Tử Tiêu là con gái của bà Lan và ông Huy, cô xúc động kể lại Thiên Trường từng phát triển, rất phát triển, nhưng công ty bị Gia Long nhiều lần hãm hại, cuối cùng phải phá sản. Và người đứng sau cô khẳng định đó chính là giám đốc công ty Hưng Hải. Tử Tiêu nghẹn ngào nói cô không cần tài sản, chỉ cần một sự thật để trả lại công bằng cho mẹ. Ban đầu cô Hoa khuyên em bỏ qua, nhưng trước sự quyết tâm của Tử Tiêu, bà gật đầu đồng ý làm nhân chứng. Hy vọng mới bừng sáng trong ánh mắt mọi người. Tối xuống, Uri nhóm bếp than nướng thịt, còn Tử Tiêu nhào bột làm bánh, giữ tiếng lửa tí tách và hương thơm lan tỏa. Hai người cùng nhau tận hưởng bữa tối giản dị nhưng ấm áp, một hạnh phúc bình yên sau ngày dài nhiều tâm sự.